¿Tú cuál dirías que es el error más común que cometemos en una emergencia que podría costar vidas? ¿Cuál dirías que es el error común en la persona que no está habituada a esto? A ver, yo siempre trato de decir que el error es el desconocimiento. O sea, el no conocer y el no saber, tú date cuenta que ante una parada cardíaca, ante una persona que no respira, simplemente saber que esa persona no respira, saber y comprobar cómo controlas tú, cómo sabes si una persona respira o no, pues estamos perdiendo el tiempo. Y yo siempre digo que, tú imagínate, el tiempo es respiración en un atragantamiento, el tiempo es corazón en un ataque cardíaco, en un infarto, el tiempo es cerebro en un ictus, el tiempo es sangre en una hemorragia. O sea, yo digo estas cosas porque es real. O sea, por eso me permito el lujo de decir que en esos primeros 5 minutos, en esos primeros, hasta 8 podríamos decir, tenemos que tener ese conocimiento, que es de lo que estamos hablando, ese conocimiento para poder revertir la situación que acaba de ocurrir delante de nuestra. O sea, 5-8 minutos, ¿tú crees que es el tiempo clave que puede salvar una vida o no? Sí, bueno, y depende de la emergencia, ¿eh? Hablamos de una parada cardíaca, porque en este caso aquí el cerebro es el órgano con el tiempo de isquemia permisible más bajo. El tiempo de isquemia permisible quiere decir que el flujo de sangre, si no llega flujo de sangre al cerebro, en minutos el paciente está muerto. Entonces, bueno, ese es un poco el detalle de saber que en esos primeros 5-8 minutos, dependiendo de la emergencia, porque en un atragantamiento tenemos menos tiempo, ¿vale? En 2 minutos aproximadamente quedará inconsciente y tenemos que actuar antes de ese primer minuto, pero con una maniobra sencilla, básica, que si quieres la explicamos luego, sí, luego explicamos. Vamos a conseguir salvarle la vida en un 90%. Wow. De estadística, dice, de probabilidad. Ajá. En una hemorragia, imagínate, que luego hablaremos de ella, pero en una hemorragia estamos hablando de... Depende, si es una hemorragia exsanguinante, imagínate en carótida, en un cuello, es que en 13, 15, 20 segundos has entrado en shock. Uf. Y una vez que entras en shock, tú ya no puedes hacer nada. Por eso yo siempre doy los datos de cómo controlar una hemorragia en esos primeros segundos para que no entres en shock. Y si entras en shock, a los 3 minutos aproximadamente mueres. Estaba con mi hija y en el parque y había una niña comiendo palomitas dulces. Se atragantó esa niña, pero se atragantó y resolvió ella sola. Y ¿Ella sola? Sí, yo simplemente la miraba y no me movía. Y le dije a la madre, no la toques. Y la madre entraba en pánico. No la toques. Y lo resolvió ella sola, tosiendo. Porque no se debe tocar a nadie que está recientemente atragantada mientras tosa, mientras haya paso de aire. Ajá. Luego lo explicamos si quieres. Sí. Que lo primero que tú piensas es muy rápidamente vamos a intentar agarrar y hacer alguna maniobra, pero no. Claro, no, tenemos el mito ese de que una vez que la persona se atraganta, lo vemos en las comidas, empieza a toser, y si empieza a toser todavía hay paso de aire, date cuenta de eso. Pero la gente tiende a dar palmada ya en la espalda, ¿no? Pues esa palmada en la espalda, cuando todavía hay paso de aire y emite sonidos y emite tos, la tos es efectiva, esa palmada puede movilizar el objeto y entonces conseguir obstaculizarlo por completo, obstruirlo por completo, y ahí ya se produce el atragantamiento completo. Entonces no les des golpes en la espalda, anímale a que tosa, que siga tosiendo, que lo normal es que resuelva, que te habrá pasado a ti y nos habrá pasado a todos. Claro.